se llevó a cabo. Y bueno, pues a mí se me hizo como una experiencia muy chida porque no habíamos tenido como, o bueno, en mi caso, el, para la carrera de diseño y creo que para lenguajes igual, como que nunca tenemos esa cercanía con el lado mm, ¿cómo se llama? Como esta gestión o esta organización y ver todo lo que hay detrás de un evento de este tipo, de una exposición. Bueno, creo que nada más, ahorita de mis compañeros, creo que solamente Alejandro es de lenguajes audiovisuales, si no me equivoco, y Misael sí es de diseño. Entonces, también se me hacía como interesante esto, que nos dieras como una visión de tu trabajo desde el punto de vista tuyo de que es como en las artes visuales. Que muchas veces nosotros como que no estamos tan metidos en esto, o sea, como que no lo tenemos tan cercano. Igual quisiera empezar por, si nos puedes hablar en qué consta ¿dónde está? La museografía, o bueno, a lo que te dedicas. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo, bueno, como ya mencionó Juan, estudié en la Facultad de Artes Visuales. La verdad es que empecé a desarrollar proyectos de exposición como un trabajo en colaboración con mis compañeros. En realidad no había como una clase a lo mejor en la que pudiéramos o que realmente nos encargaran como hacer este proyecto expositivo. Era más como un trabajo que hacíamos en conjunto nuestros compañeros y yo porque queríamos como exhibir y mostrar el trabajo que estábamos haciendo de producción artística. Creo que una de las cosas que probablemente como supongo que me caracterizaban es que pues sí me encargaba mucho como de las cuestiones de gestionar cosas, buscar espacios y de alguna manera como llevar como toda la administración o como toda la parte de planeación de estas exposiciones y pues como naturalmente mis compañeros confiaban en eso. Poco a poco, de alguna manera, fui como adentrándome a ir montando más exposiciones, algunos artistas me invitaban, empecé a trabajar en algunos estudios y pues poco a poco eso me llevó como a empezar a trabajar con espacios culturales. Principalmente yo creo que una de las cosas que empecé a hacer fue trabajar con el Museo Ciudad Guadalupe, que está justo en el centro de Guadalupe, y ahí empecé, creo que fue mi primer puesto, yo creo que tenía como 18, 19 años y estuve trabajando como coordinador de exposiciones. La verdad es que honestamente ahí yo no tenía nada de desarrollo profesional, o sea, honestamente lo que tenía era como toda la única experiencia de haber estado trabajando con mis compañeros, pero debido a que ya había hecho como varias exposiciones y había estado como trabajando directamente con eso, pues me estuvieron recomendando y me quedé ahí. Después de eso estuve trabajando una administración completa en Plaza Fátima. Creo que ahí yo creo que ya fue como el ejercicio ya directo o como ya una experiencia muchísimo más completa de trabajar en el departamento de exposiciones. En ese entonces estaba Mariana Zamarrón. Mariana Zamarrón es una diseñadora gráfica súper talentosa, que ella es, de hecho, es de Chihuahua, y ella tenía como 8 años trabajando en la administración de exposiciones para Plaza Fátima. Honestamente, cuando a mí me ofrecen el trabajo, yo todavía estaba en Guadalupe y me dicen que Mariana ya había dejado el trabajo y que estaba como libre de la vacante y me dijeron que si quería tomarla. Estaba como medio asustado, la verdad, porque honestamente yo no tenía la experiencia de Mariana y Mariana tenía una calidad enorme de las cosas que hacía, pero pues decidí aceptar ahí el reto. Entonces finalmente como me vi involucrado en muchos procesos que a lo mejor anteriormente no había trabajado como en esa escala, como por ejemplo el traslado de las obras, el gestionar los seguros de las piezas, gestionar como toda la campaña gráfica de la exposición, tanto los recursos internos como los externos, la búsqueda de proveedores, el diseño de la exposición, la paleta de colores, el montaje de las piezas, obviamente las pláticas con los artistas y las actividades complementarias a las exposiciones. Además de eso, bueno, como era un centro cultural, su única función no era nada más como ser un lugar de exposiciones, sino además tenía un foro escénico, una cineteca, un club de teatro, salas para artistas emergentes. Entonces,
Creo que la época en la que trabajé con Plaza Fátima experimenté mucha libertad creativa, porque también no nada más estaba como en la parte de las exposiciones, sino me veía involucrado con otras disciplinas. Y creo que a la larga eso me ayudó, porque digamos que me dio como un panorama general de cómo gestionar un evento como de todos esos tipos. Obviamente, digo, en ese rato hubo errores y hubo cosas que se podían mejorar, pero finalmente creo que una de las mayores, pues supongo que aprendizaje sí fue trabajar ahí en el centro cultural. Supongo que esos son los procesos que pudiera decirte que conforman como el trabajo dentro de las exposiciones, ¿no? Como obviamente gestionar recursos, administrar los mismos recursos del centro cultural, hablar con proveedores, supervisarlos, llevar pláticas con los artistas. Sí, son como muchas cosas que están detrás de, pero honestamente creo que me empecé a sentir muy cómodo con estar como en la parte de la gestión y la administración de las exposiciones, lejos de yo ser el artista que expone. Poco a poco me sentí más cómodo como con esta postura y creo que me dediqué ya a partir de ahí como de lleno a trabajar en esta otra parte. Y la verdad es que la producción artística ya la he dejado desde hace mucho rato. Yo creo que la última vez que producí algo fue como en sexto o séptimo semestre y honestamente ahorita creo que no estoy como muy interesado en retomarla. Me siento cómodo con lo que hago y me gusta lo que hago. Y estás como, o bueno, tomando en cuenta que sabemos que muchas veces es como muy pesado el empezar a agarrar una experiencia o empezar a trabajar aún y cuando estás todavía estudiando, ¿crees que esto te ayudó a, pues a llegar como a tus objetivos? O sea, si regresaras de nuevo a estudiar, ¿volverías de nuevo a trabajar aún y cuando estabas estudiando? Sí, honestamente sí, yo creo que incluso creo que en mi caso yo ni siquiera sentí la transición como de ser egresado de la facultad porque creo que ya un año antes o año y medio ya estaba trabajando, ya había trabajado en el Museo de Guadalupe y estaba trabajando en Fátima cuando me gradué. Entonces, creo que una de las cosas que probablemente supongo que les puedo recomendar es que honestamente todo el tiempo estén haciendo proyectos por fuera. Honestamente, aunque de los ejercicios de las clases pueden sacar como cosas muy buenas y que pueden ser incluidas como dentro de su portafolio, también no esperen que todo el portafolio que tengan se vaya a sostener como únicamente de trabajos de clase. El hecho también creo que eso es por una parte eso, y por otro lado creo que también tiene que ver un poco la cuestión de la personalidad. Creo que específicamente en la licenciatura en artes visuales somos personas súper introvertidas y honestamente creo que me considero como parte de esas personas, pero pues al final de cuentas, si no hablas, si la gente no va a conocer tus proyectos y si la gente no conoce tus proyectos, no va a haber forma de que te contacten y que te contraten. Entonces creo que también les recomendaría eso, ¿no? Como trabajar en la parte de la personalidad, si bien a lo mejor no te sientes cómodo como estar hablando todo el tiempo, ser extrovertido, pues al final de cuentas, dentro del trabajo, pues pudiera funcionar como una performatividad y pues es una cosa que tienes que desarrollar y tienes que también estar como en contacto de las cosas que están pasando en la ciudad, de los proyectos. Creo que si no me hubiera visto tan involucrado con estas partes desde el inicio de la carrera, creo que probablemente ahorita todavía estaría, no sé, digo, no considero que esté ahorita como en un lugar en el cual ya haya terminado esto, ¿no? Pero creo que si a lo mejor hubiera tenido como otros hábitos como estudiante, a lo mejor si solamente me hubiera tenido como a entregar los trabajos de las clases, si no hubiera como tenido un desarrollo de una práctica personal o trabajos por fuera, creo que probablemente no estaría donde estoy. Creo que si repitiera la facultad, creo que lo haría, supongo que exactamente igual. No me considero que haya sido como un alumno ejemplar. Creo que obviamente de repente me ausentaba por el mismo trabajo y cosas por el estilo, pero honestamente creo que una de las cosas que veían los maestros en mí es que finalmente sí me estaba desarrollando en el área que tenía que ver con la licenciatura y eso me lo respetaban mucho y yo también trataba como obviamente de poner de mi parte, que ellos vieran los proyectos que estaba desarrollando, comentarles de esto que estaba haciendo y ver cómo de alguna manera cómo podía hacer el cruce entre las tareas que estaban sucediendo en la clase y las cosas que estaban sucediendo en mi trabajo y eso me ayudó un montón. Entonces supongo que esas son como las cosas que pudiera recomendarles, ¿no? Como su producción personal,
revisar qué onda con la parte de la personalidad. A veces creo que como maestro ahora me toca ver alumnos que son perfectos, o sea, alumnos que realmente son alumnos estrella y que les encargas algo y te entregan así exactamente como se los pides y no tienes de otra más que ponerles realmente como el 10.0 o el 100.0, pero creo que si la parte de la personalidad no está como por ahí latente, es bien difícil de repente cuando estas personas emergen, porque a pesar de que tienen o sea, como un desarrollo académico perfecto, si la parte de la personalidad y la parte como las relaciones públicas no la tienen por ahí presente, va a estar bien difícil que se integren laboralmente como todo este ámbito. Está bien difícil de verdad. O sea, creo que esa es una de las cosas que realmente tiene mucho que ver con el trabajo en el ámbito creativo. Y también, bueno, muchos de nosotros, o sea, hablando de los que estamos en la licenciatura de gráfico y ay, ¿cómo se llama? Lenguajes. Lenguajes visuales. Pues bueno, casi siempre como que nuestro enfoque o nuestros trabajos va más como a la parte comercial, o sea, como hacer cosas muy funcionales o comerciales, pero por decir en mi caso y también como que compañeros o conocidos que nos hemos estado como que acercando a querer hacer piezas de autor, trabajos de autor, que ya no vayan más a lo comercial, sino que sea como más por otro lado. ¿Qué nos recomiendas? O sea, ¿con qué nos podemos acercar o qué tipo de eventos podemos buscar, qué tipo de convocatorias como para llegar a exponer una pieza? Creo que primero supongo que sería como una cuestión de reconocer su trabajo, o sea, como realmente como práctica artística. Creo que una de las cosas que mencionaste ahorita fue que en el caso de los diseñadores me tocó mucho que siempre responden como a la petición de un cliente y de repente no ven que su trabajo también tiene esta cuestión o esta cualidad de realmente puede ser valioso y realmente puede ser eh, integrado como en este otro ámbito de como la escena cultural y todo esto que quiera, ¿no? Entonces creo que sería eso, creo que en el caso de los de lenguajes pudiera decir lo mismo, o sea, creo que de repente veo como alumnos muy talentosos, pero ven el trabajo que están haciendo como una mera práctica de hobby y luego ven como únicamente su trabajo serio como las cosas que llegan a concretar con una productora o con un cliente. Entonces creo que sería primero eso, como reconocer su trabajo. Lo siguiente creo que sería como realmente trabajar a partir de la colectividad. Creo que una de las cosas que sucede mucho en las artes, en la Facultad de Artes Visuales es que finalmente somos un grupo de personas muy pequeño y somos personas que nos vamos a estar viendo por el resto de las décadas y somos personas que únicamente vamos a estar ahí presentes y solo vamos a estar como tornándonos de instituciones, de espacios independientes, lo que quieras, pero al final de cuentas somos la misma escena. Entonces, creo que el hecho de trabajar como desde lo colectivo y tener como una red de apoyo con tus compañeros, eso es así como primordial. Es una de las cosas que a mí me funcionó mucho. Si bien a lo mejor al principio no vas a tener como invitaciones directas por parte de instituciones o de espacios culturales específicos, es bien importante que empieces a hacerte presente dentro de estos eventos y la única manera de hacerlo es precisamente a través de proyectos autogestivos y proyectos que tú junto con tus compañeros empieces a organizar. Entonces, si ya empiezas a identificar como algunas personas que por ahí traen estas inclinaciones de volver su práctica, a lo mejor en este caso del diseño gráfico, en una propuesta artística, pues no hay ningún problema. O sea, simplemente identifica a estas personas, empieza a trabajar desde ahí y pues realmente también los maestros estamos como realmente aquí disponibles como para apoyarlos en los proyectos. Tengo muchos alumnos que se me acercan y me dicen de que, oye, tengo este proyecto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le puedo hacer? Y honestamente, para eso estamos, ¿no? Al final de cuentas, lo que nos interesa es que ustedes tengan como este desarrollo y este desempeño profesional y que experimenten con las áreas. Entonces, pues yo creo que es eso, como trabajar a partir primero de la colectividad, ya después de eso las personas empezarán a reconocer y identificar tu trabajo. También es bien importante obviamente tener presente que ahorita actualmente es bien importante que actualices tus redes sociales y que constantemente estés subiendo tu trabajo. Si de repente la gente te identifica en algún proyecto y te quiere buscar, es bien importante que tengas como un perfil
en el cual realmente se pueda ver tu trabajo profesional. De repente a veces también entramos a los perfiles de los creadores y vemos un montón de cosas bien personales que digamos que en porcentaje son mayores a la parte como del trabajo artístico. Entonces tener como presente eso o de plano dividir tu trabajo en dos perfiles diferentes. Y creo que después de eso y con constancia, naturalmente las cosas se van a ir dando, de verdad. Yo creo que esa es como la fórmula principal. ¿Qué crees que cambió, por ejemplo, tú que estás también en la parte docente, que tienes alumnos, qué crees que cambió de manera positiva en cuanto a la forma en la que exponen su trabajo con todo esto de la modalidad virtual y todo esto? Y también sientes tú que afectó como en el aprendizaje o en el desarrollo, o sea, en cómo lo percibían ellos. Sí, porque creo que en el caso de mi clase supongo que es una experiencia muy física y como de estar experimentando con el espacio y estar haciendo mediciones y también estar en contacto con herramientas y con equipo, porque a veces llegan a la clase y no saben ni tomar una cinta de medir y tengo que enseñarles cómo usarla, cómo manejarla, cómo sacar la medida, cómo hacer los planos. Entonces creo que es una experiencia muy física y también los montajes de las obras, el embalaje de las piezas. Entonces ahorita siento que a pesar de que trato de hacer la conversión de esas prácticas a una versión virtual, a veces se vuelve muy complicado como trasladar esta experiencia. También otra de las cosas que sucede es que si bien obviamente sé manejar programas de modelado 3D y programas para edición de imagen y algunas plataformas como para el desarrollo de proyectos expositivos de manera virtual, no es lo mismo que yo lo sepa manejar a que, por ejemplo, el alumno cuente con las herramientas y el equipo para realmente poder hacer uso específicamente de esos programas. O sea, yo creo que yo mismo como estudiante, yo ni siquiera tenía un buen equipo para poder hacer mis prácticas y siempre terminaba desarrollándolos en la facultad. Entonces, de repente sí es preocupante el hecho de, digo, estoy compartiendo lo que hago, pero no tengo la certeza de que la otra persona realmente como esté desarrollando por completo su práctica. Digo, trato de poner como lo más que puedo de mi parte, pero creo que en el caso de mi clase supongo que sí es una experiencia muy física y de hecho la modalidad que se eligió para mi clase en el próximo plan de estudios sí es de manera presencial, así completamente. Entonces, pues bueno, digo, ahorita hacemos los ejercicios con lo que se puede y con los programas que se puede, con fotografías que yo he tomado de museos y como tratar de platicarles y trasladar la experiencia, pero te digo, creo que mi mayor preocupación es el hecho de que de repente no cuentan con el equipo necesario para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? O no estoy presente ahí físicamente para decirles de que, bueno, corrige tu postura, agarra el taladro así o hace esto. Entonces, eso es lo que probablemente me ha estado limitando. Sin embargo, ahorita creo que una de las cosas que ha sucedido es que los alumnos también se dan cuenta de que hay posibilidad de hacer un montón de proyectos sin necesidad de invertir en una gran cantidad de presupuestos. Son proyectos que realmente pueden trabajar directamente desde su casa y que les ayude mucho como a diversificar las prácticas y como ir haciendo portafolio. Entonces, esa es como la parte positiva. Y han salido cosas muy buenas, honestamente. Han habido cosas que todavía les falta un montón de trabajo, pero también ha habido trabajos de alumnos que realmente me han sorprendido y que realmente en este rato que tenemos de pandemia los han hecho con mucha profesionalidad. Entonces, eso también está muy padre. ¿Y cómo es la experiencia o cómo fue tu experiencia de tomar un diplomado en una universidad en otro país? Yo tenía entendido que lo ibas a hacer en línea, si no me equivoco. Sí, en este caso, bueno, yo apliqué, ya después de rato que estuve trabajando en los espacios expositivos, yo realmente quería continuar mis estudios. Todavía obviamente quiero acentuarme y seguir desarrollando mi práctica, pero bueno, en este caso, yo sentí que a lo mejor ya tenía como un portafolio, pues digamos sólido. Supongo que a lo mejor ya tengo como fotografías de archivo de varios años que he estado trabajando con espacios culturales y vi la convocatoria abierta de financiarte por parte de Conarte.
que en este caso, en la parte, digo, esta convocatoria se lanzó el año pasado cuando estábamos en pandemia y había varias categorías. En algunos casos anteriormente era producción artística, gestión de proyectos, etcétera, y ahora agregaron una nueva categoría que tenía que ver con estudios no formales. Es decir, obviamente no te iban a pagar una maestría completa, pero sí te iban a pagar un curso de especialización en la rama en la cual tú te hayas desarrollado profesionalmente en los últimos años. Entonces me pareció como la oportunidad perfecta para meter ahí. Estuve como aplicando algunas universidades y creo que la universidad que a lo mejor más me llamó la atención fue la Universidad de Chile. Tenían un programa súper completo y bueno, finalmente quedé aceptado en la universidad y ya con eso me dieron la beca en Conarte. Estuve estudiando un semestre, estuvo muy padre la experiencia y aprendí muchísimo. Había profesores de otras partes del mundo que obviamente lo permitía la virtualidad. Por ejemplo, había profesores del Museo del Diseño en Londres, había otro profesor que era de Colombia, que trabajaba con, no recuerdo ahorita, pero era un museo de antropología, no recuerdo el nombre específico. Había profesores de Venezuela, entonces eso permitía como un intercambio muy grande de todos los proyectos que estábamos haciendo, teníamos asesorías personalizadas de esos proyectos que estábamos desarrollando. Creo que lo único que probablemente a lo mejor quedó por ahí pendiente es que la universidad, al momento de adquirir la matrícula, ellos te aseguran un espacio expositivo para que puedas hacer el proyecto final dentro de ese espacio, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una versión virtual de ese proyecto, pero obviamente me hubiera gustado haber hecho la práctica en ese espacio que ya tenían separado para nosotros. Creo que esa fue la única parte que me quedé como por ahí con ganas, pero fuera de eso, creo que fue una experiencia muy enriquecedora trabajar con los compañeros de Chile. Eran compañeros de muchas disciplinas, de hecho había arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, personas que trabajaban desde el ámbito del teatro. También desarrollaban, por ejemplo, se me fue el nombre ahorita, pero por ejemplo diseño de se me fue el nombre, pero para todas estas compañías, los aparadores, se me fue el nombre. Pero bueno, ellos también diseñaban como, ajá, ellos diseñaban también todo esto, tenían mucho rato trabajando en eso. Entonces como que era un grupo muy heterogéneo de personas y de muchas edades que podías como compartir tu experiencia y eso nos hacía como que todo fuera más enriquecedor. Muy bien. Bueno, igual y quisiera ir como, voy a compartir pantalla para revisar el portafolio que me mandaste. Sí, no está obviamente de que súper completo, porque no puse muchos trabajos y también creo que una de las cosas que sucede es que también fue un error y supongo que les puedo recomendar, es que no guardé muchas fotografías de registro y de archivo del equipo original de la institución. Entonces esas son fotografías que me encontré en línea o que tenía por ahí guardadas, pero creo que sí pude haber guardado como un archivo mejor para mostrar el trabajo. Pero sí, ahí tengo algunas fotografías de lo que he estado haciendo. El último proyecto que estuve colaborando formalmente antes de la pandemia fue con la exposición de Lozano Hemer, Presencia Inestable para el Museo Marco, que es la siguiente página. Que en este caso trabajamos con el estudio de Antimodular, que es el estudio de producción de Lozano Hemer para el desarrollo de este proyecto. Básicamente, bueno, ellos crean las piezas en conjunto con Lozano, son dispositivos súper complejos que se componen de muchas partes y también de muchos sistemas, entonces básicamente nosotros estábamos de alguna manera como por parte del Museo Marco, como facilitándoles las instalaciones, el equipo, ayudándoles como a trasladar esta propuesta como ya al espacio físico y por otro lado ellos sabían el funcionamiento completo de las piezas y sabían cómo eran sus componentes. Entonces fue un trabajo como por ahí colaborativo, específicamente estuve trabajando con la instalación de estas tres piezas que vieron en pantalla. La pieza anterior era la esfera de Bach, que era pues una experiencia por ahí en la cual podías adentrarte dentro de la pieza, tenías como toda esta experiencia sonora que iba viajando alrededor como del espacio que componía la esfera. Y bueno, la siguiente pieza fue, yo creo que estuvo súper bizarro porque fue la última pieza que monté antes de la pandemia, la anterior.
donde salen como las vitrinas. Que de hecho esta pieza, básicamente la dinámica consistía en adentrarte como dentro de este cuartito. La primera parte de alguna manera como filtraba el aire exterior y después una vez que pasabas al segundo cuarto, estabas sentado junto con una persona compartiendo el mismo aire. Entonces la respiración que tú provocabas junto con tu compañero propiciaba que el resto del sistema empezara a funcionar como si fueran pulmones y se activaban como estas otras partes de acá y finalmente la última parte eran como estas bolsas de Kraft que se contraían y se expandían con las respiraciones que tú provocabas dentro del cuarto. Obviamente esta experiencia yo creo que ya nunca más se va a poder volver a repetir o al menos en un par de años o décadas, entonces sí, me parece ahorita que ya lo veo así como muy bizarro el hecho de que fue, supongo, la última pieza que me tocó montar físicamente antes de pandemia. El resto de los trabajos pues son como algunos trabajos que encontré por parte de Conarte. Esta fotografía no considero que sea obviamente para nada buena, pero fue una fotografía de una exposición que se llamó Memoria de Acero, que trabajé en conjunto con Pablo Landa y Laura Pacheco por parte de la Fototeca de Nuevo León. Fue la última exposición que colaboré con Conarte. En este caso estuvimos trabajando directamente con el archivo de la fototeca. Estuvimos trabajando como con toda la parte de la investigación. Estuvimos trabajando muchísimo en la parte de la museografía, hicimos muchísimos prototipados, muchas maquetas tridimensionales. Obviamente muchos de estos proyectos finalmente no quedan y era una cosa que realmente, lejos de ser impositiva, siempre fue un trabajo en equipo con Pablo y con Laura, de estar evaluando cuáles eran las posibilidades que teníamos con el recurso que teníamos para hacer esta exposición, los medios, el mismo equipo de Conarte, si era factible hacer las propuestas que habíamos por ahí desarrollado. Originalmente era una estructura completamente de acero y la sala de fototeca iba a estar completamente abierta, no iban a existir muros, pero la propuesta se empezó a complejizar muchísimo al momento de trasladarla como a proveedores y a otras personas que podían hacer como tangible esto. Entonces, al final, esta fue como la propuesta de todas las que trabajamos, la que quedó. Trabajamos obviamente también muchísimo en la materialización de las piezas, porque las piezas no existen físicamente, entonces era realizar la reproducción de las mismas, elegir el enmarcado, trabajar con los proveedores, el tamaño de las piezas, las composiciones en los muros, buscar el equipo para poder llevar a cabo esto, trabajar la parte gráfica. Entonces, sí, creo que fue probablemente una de las experiencias más enriquecedoras que tuve con arte, porque después, si le das a las siguientes fotos, estuve trabajando con otros proyectos en los cuales ya no tenía como tanta oportunidad como de entrar creativamente en ellos, entonces creo que de Conarte esto fue el último proyecto fue en el cual yo creo que tuve como más oportunidad de desarrollarme en lo que hacía. Creo que en el caso de Conarte duré muy poco rato porque a pesar de que era trabajar con infraestructura muchísimo más grande, con equipos más grandes, con presupuestos más grandes, también había una limitación en el ámbito creativo. Tú entras y específicamente tienes una función y no tienes oportunidad como de estar ahí trabajando en otros ámbitos, ¿no? En el caso de Plaza Fátima sí tenía mucha libertad de entrar a cualquier rubro y aquí era muy limitada las funciones y eso se empezó a volver un poco aburrido para mí. El pago estaba bien, pero de repente sentía que el hecho de estar todo el tiempo sentado ahí y no estar como desarrollando algo que tenía que ver como con mi punto de vista, creo que para mí pensaba como, bueno, finalmente voy a salir de Conarte y voy a estar años aquí y luego que voy a mostrar que tenga que ver con mi autoría, ¿no? Entonces, creo que probablemente esa fue como la decisión esa fue como la cuestión que me permitió como tomar esta decisión de salirme de Conarte, pero trabajé por ahí. Esta fue la primera edición del Premio Estatal de Arte Nuevo León en el 2019. La siguiente fotografía, no sé si puse de arte chicano, que fue una exposición que trabajamos, sí, fue construyendo puentes en época de muros. Fue una exposición que trabajamos con Julián Bermúdez, un curador de Los Ángeles, y esta exposición se trabajó obviamente durante la administración de Donald Trump. Entonces fue una exposición que se iba a estar itinerando en diferentes estados. Nosotros fuimos el tercer estado en recibir esta muestra. Empezó en el Carrillo Gil, después estuvo en Guadalajara, no recuerdo ahorita la sede, y finalmente la recibimos en Centro de las Artes. Entonces fue una experiencia muy padre porque trabajamos con algunos artistas chicanos de Los Ángeles que fueron a realizar la instalación en sitio de las piezas al museo. Eh,
esa fue una exposición. Creo que las siguientes que puse fue con Carlos Amorales. Sí, este fue un proyecto de Carlos Amorales, Estefo Orozco y Enrique Arriaga, que tenía por título Protesta Fantasma y estuvo en la parte alta de Nave Generadores. Esta creo que fue la primera exposición que hice ahí dentro de Conarte. También fue una experiencia muy enriquecedora. Nunca había obviamente tenido oportunidad de trabajar con artistas como de la talla de Carlos Amorales. Trabajamos en este caso con su estudio de producción y pues también fue una experiencia multidisciplinaria, interdisciplinaria yo creo, porque Estefo Orozco en este caso venía del ámbito de la moda y Enrique Arriaga pues es un artista multimedia. Entonces, pues la exposición pues tenía ahí como multiplicidad de lenguajes y de cuerpo de obra, entonces estuvo divertido el ejercicio de diseño de la museografía porque pues implicaba muchas cosas. De hecho, en las siguientes diapositivas creo que puse un par de fotos en las cuales se ve la propuesta de este Orozco, que tenía que ver con indumentaria y la aplicación textil sobre la misma, y después creo que viene una fotografía del mural de Carlos a Morales, que es la protesta fantasma, que fue desarrollar como esta intervención pictórica en todos los muros de la planta alta de generadores. Entonces fue también un proceso bien divertido el estar trabajando como, por un lado, como con las personas y con el hecho de que se pusieran como en ciertas posiciones y después estar trabajando como con el compresor para poder estampar como sus siluetas dentro de los muros. También obviamente tiene por otra parte la cuestión del diseño gráfico también ahí aplicada, entonces estuvo por ahí padre el ejercicio y creo que la siguiente foto tiene que ver con eh, Aldo Chaparro y su retrospectiva en el Centro de las Artes. Aldo Chaparro estuvo desarrollando mucho trabajo en muchísimas disciplinas, cuando estuvo, bueno, en todos estos años y específicamente creo que en esta exposición se revisaba el trabajo que había producido en Monterrey, abarcaba muchas cosas desde diseño gráfico, diseño industrial, proyectos editoriales, piezas artísticas, entonces también había, creo que había mucha producción detrás de él. Trabajamos específicamente con su estudio que venía de la Ciudad de México y también yo creo que fue uno de los trabajos que probablemente me ayudó mucho a comprender proyectos que venían como desde otra magnitud. Y creo que esto fue lo único que puse del Centro de las Artes. Después creo que las siguientes fotografías tienen que ver con los trabajos que desarrollé en Plaza Fátima, si no me equivoco. Bueno, estas son otras fotos de Aldo Chaparro. Creo que la siguiente también es otra foto de Aldo Chaparro, si no me equivoco. Sí, esta es otra foto de la exposición de Aldo Chaparro. Y estas ya son de Plaza Fátima, que puse algunas fotografías que encontré, que no son muy buenas, pero encontré que en este caso, esta fue una exposición que trabajamos con la Galería de Arte Actual Mexicano, específicamente con el artista David Meraz, para una exposición que se llamó Los colmillos del futuro vienen largos. Y fue una exposición básicamente que revisaba su trabajo pictórico. Creo que en esta ocasión una de las cosas que quiso hacer David fue aprovechar la altura doble de la sala de Plaza Fátima para poder hacer una composición con sus piezas. Entonces creo que por ahí supongo que para mí resultó un reto el cómo trasladar esta propuesta de un formato digital que podía resultar algo muy sencillo a trasladar ya directamente al espacio. Creo que fue realmente algo complejo, precisamente por el hecho de las alturas, el estar cuidando de la obra en estas alturas y el estar como tratando de hacer que todas las cosas quedaran como alineadas. Fue algo muy complejo, pero finalmente pues se logró. Y por ahí tuve otros trabajos que creo que vienen más adelante. De hecho, hay algunos otros trabajos que no aparecen en el proyecto, pero por ejemplo también desarrollamos un proyecto que me gustó muchísimo en conjunto con Virginie Castel y Miriam Medrés, que no vienen fotos por ahí. Pero bueno, ese también fue un proyecto que me gustó muchísimo. Y este fue un proyecto que hicimos en el patio escultórico, porque Plaza Fátima tiene un patio escultórico que tenía muchos años de no haber sido habilitado, entonces una de las cosas que nos pusimos fue pues habilitarlo y invitar a artistas jóvenes, y uno de los artistas que elegimos fue Emilio Salazar, que es egresado a la Facultad de Artes Visuales, y ahorita él se dedica más como a servicios de enmarcado y de montaje de piezas, pero tiene muchísima producción que trabaja directamente desde la carpintería y la ebanistería, entonces desarrolló por aquí un proyecto como de escultórico y de instalación que estuvimos ahí montando en el patio escultórico y pues también fue una experiencia
Muy padre porque en este caso Emilio en algunas clases compartimos algunas clases y ahora fue como una experiencia diferente y profesional en el cual Emilio entraba como artista y yo entraba como por la parte de el uso del espacio y gestionar los recursos y todo esto, ¿no? Entonces estuvo padre la dinámica como desde este otro ámbito. Y ya, estas son las fotografías que aparecen ahí en el portafolio. Obviamente hay muchos otros proyectos que por ahí no aparecen, pero fue algunas de las cosas que por ahí me gustó como presentar y como representar de mi trabajo. Y actualmente, creo que fue la semana pasada cuando se inauguró la exposición Babel. Sí, bueno, ahorita yo ya tenía mucho rato que no había presentado como un proyecto físico y también un proyecto que fuera como de mi autoría. Creo que el hecho de trabajar con las instituciones también de repente puede ser peligroso porque empiezas a solucionar eventos para ellos y pues finalmente el crédito queda de ellos. Digo, obviamente forman parte de mi currículum, pero digamos que toda la autoría creativa pues forma parte de ellos, ¿no? Entonces... finalmente, bueno, me invitaron por parte de Conarte a desarrollar el primer proyecto que forma parte de una propuesta que desarrolló Paola Livas, que Paola Livas de hecho también fue ex compañera de generación. En el caso de Paola Livas desarrolló este proyecto que se llama Curaduría Joven, que básicamente la idea es invitar como a personas jóvenes del medio, personas que van desde los 25 a los 30 años, invitarlos a desarrollar un proyecto curatorial dentro de las instalaciones de Conarte. En este caso, el espacio que me prestaron fue la Casa de la Cultura Nuevo León, son 6 salas, y también uno de los incentivos era darle lugar y espacio a propuestas de jóvenes creadores, ¿no? Personas que todavía están en formación, personas que han sido recién egresadas, personas que a lo mejor no tienen como las plataformas para poder mostrar como ciertas propuestas. Entonces, me ayudó muchísimo mi práctica como docente porque creo que a lo largo de esta práctica me ha permitido conocer a personas súper talentosas, personas que tienen por ahí proyectos como muy interesantes y que de repente cuando eres alumno pues no tienes la oportunidad de mostrar porque de repente uno no tiene los recursos, a veces ni siquiera tienes como la posibilidad de movilizarte por ti mismo, estás en transporte público, entonces siempre terminas como aterrizando tus propuestas y tus piezas a cosas que sean como muy fáciles de transportar y que sean muy económicas. Entonces por ahí creo que rescaté algunas propuestas de alumnos que se habían acercado conmigo y que me habían estado contando como algunos proyectos que traían y que tuvimos como finalmente la oportunidad de llevarlos como ya algo más grande. Lo que pueden ver en la exposición son 6 instalaciones en sitio, son salas de 10 por 5 por 5 metros, entonces tuvieron la oportunidad de realmente llevar este proyecto como a estos otros espacios y como con un poquito más de recursos y más medios y un equipo de montaje que estaba por ahí asistiéndolos todo el tiempo. Entonces, pues estuvo muy padre la experiencia. Ahí lo que van a ver en el caso del Instagram son algunos pues como teasers o previews de lo que pueden ver en la exposición. No hay fotos tal cual como el montaje de la exposición, pero por ejemplo en este caso ven una colaboración que hicimos con Atenas Orozco en la primera foto, con Gabriel Esparza. Gabriel Esparza es un ingeniero en audio que trabaja para el Museo Marco. Atenas Orozco es una de mis exalumnas que tiene mucho rato trabajando la metáfora como del cableado público en la ciudad, ¿no? Y hicimos una instalación por ahí en una de las salas muy grande que también involucraba la parte sonora de Gabriel. Entonces, si tú estás dentro de la instalación, básicamente estás como dentro de un gran cableado. Y en este caso, el sonido de Gabriel va viajando como por toda la sala y son 6 canales de audio. En la siguiente foto aparece Sayuri Moreno. Ella es una diseñadora industrial que ella forma parte del CEDIM. Y en este caso, lo que ella estuvo trabajando fue que les encargaron por parte de la escuela desarrollar una experiencia de usuario para una compañía. Entonces, en este caso, Sayuri tomó la compañía de Airbnb y básicamente lo que hizo fue como un dispositivo en el cual le permitía a las personas trasladarse a otras partes del mundo. Entonces es como básicamente un cubito blanco en el cual tiene una puerta con un arco y al entrar hay un mapping en la puerta que está como todo el tiempo animado y como pasando por la circunferencia de la puerta y te pregunta si quieres conocer tu viaje de ensueño y después una vez que entras puedes encontrar videos que estuvo recopilando Sayuri de usuarios de otras partes del mundo y de alguna manera te da como un acercamiento y un panorama de cómo están viviendo las otras personas la pandemia desde su contexto. Luego ven un pequeño fragmento de la pieza de Anaïs Tudón.
que estuvo desarrollando, que ya tiene mucho rato trabajando como con objetos del hogar y desarrolló por ahí un candelabro. Y en esta fotografía, bueno, en este video que están viendo, es como un detalle de la instalación de Esteban López, que en este caso Esteban López tenía mucho rato queriendo hacer como esculturas neumáticas, básicamente inflables. Entonces desarrollamos como la primera sala que de hecho te recibe la exposición, es como una instalación súper grande en el cual puedes ver, yo creo que son como 150 piezas de inflables que están como dispuestos en toda la sala y que precisamente lo que hace Esteban referencia es el hecho de que actualmente ahorita en la pandemia tenemos súper presentes la presencia, valga la redundancia, del aire, ¿no? Antes teníamos, sabemos que el aire realmente ocupa como un espacio dentro de la dimensión, pero no es tangible. Entonces, básicamente lo que hizo Esteban fue hacer estos inflables transparentes y como encapsularlo para hacerlo presente, ¿no? Entonces, una vez que entras a la sala, está nada más como un spot por allí iluminado y después estás como rodeado de todas estas partículas que en realidad son inflables pequeños que Esteban estuvo desarrollando en los últimos meses. Y creo que por último, no sé si puse. Ok, creo que en este caso a lo mejor la otra cosa que me gustaría mencionar ya por último fue que hicimos una colaboración con Samuel Morales, que él forma parte de un estudio de diseño gráfico que se llama Nodotype. Y bueno, ellos han tenido mucho acercamiento con el campo de las artes visuales, específicamente en el caso de Nodotype. Han desarrollado propuestas gráficas de identidad para el Museo Tamayo, para la exposición de Mario García Torres. Entonces, en este caso, Samuel se ofreció a hacer la identidad gráfica de la exposición de Babel. Si bien estaba por un lado la parte de la institución y no tuvimos la oportunidad como de experimentar con todo lo que Samuel estuvo desarrollando para la exposición, sí se pudo rescatar al menos la parte del logotipo para la implementación dentro de algunos gráficos que pueden ver en la parte del museo y la parte que está directamente relacionada con la campaña gráfica en redes sociales. Entonces hubo por ahí mucho trabajo, como desarrollamos algunos modelos tridimensionales de algunos renders que tenían que ver con todo este cableado que pueden ver en la instalación de Atenas, y luego estuvimos trabajando como con la parte tipográfica. Entonces también fue como algo también como muy, muy padre el hecho de tener la oportunidad de trabajar de la mano de Samuel, y como pueden ver de alguna manera como esta disciplina del diseño gráfico se acerca directamente con las artes visuales. Y de hecho también pueden ver dentro de la exposición muchos trabajos que tienen que ver con el diseño gráfico, y que de hecho Juan fue uno de los incentivos que tenía desde hace mucho rato cuando hicimos Plasma, el hecho como de darle lugar a otros creativos que no necesariamente vienen como a las artes visuales, como son personas del diseño industrial y también personas de diseño gráfico. Entonces van a poder ahí ver como muchas propuestas pues muy heterogéneas y muy diferentes entre sí. Entonces espero que puedan darle una vuelta a la exposición. Va a estar hasta diciembre de este año. Espero que puedan por ahí visitarla y dejarme algunos comentarios. Es en la Casa de la Cultura, ¿verdad? Casa de la Cultura, de martes a sábado, de 10 a 6 de la tarde. Casa de la Cultura Nuevo León. Sí, que está, si no me equivoco, cerca de una estación del metro. Sí, entre Colón y del Golfo. Entre estas dos está la Casa de la Cultura. Creo que la del Golfo es la más cercana. Sí, sí, si no me equivoco es esa. Nada más una vez he ido, pero sí, sí me acuerdo. Y pues también sí, si algo puedo rescatar también yo es, o sea, para comentarle a mis compañeros es que es muy enriquecedor así como comentas, el trabajar y colaborar con personas que se desenvuelven en otras disciplinas. Este, no sé, o sea, otros diseñadores de moda, gente que haga video, gente que haga cine, gente que haga teatro, arte o performance. Sí, completamente. Creo que una de las cosas que probablemente deberían de empezar a pensar es el hecho de seguir sesgando como su práctica únicamente como dentro del campo de su licenciatura y lo que implica su círculo social. O sea, creo que entre más podamos como mezclarnos y como más podamos estar haciendo colaboraciones, creo que podemos hacer pues un circuito artístico como más inclusivo y como más heterogéneo, y pudiéramos ver prácticas más diversas. Entonces creo que pudiera recomendarles también eso, o sea, como hacer estas colaboraciones con otras personas y tener como esta apertura de ver qué pudiera salir de ahí, de estos cruces de disciplinas.
Sí, siempre es bueno como que, o bueno, en mi experiencia sí me ha servido mucho como que tener como estos contactos o rodearme de esas personas. Eh, y bueno, no sé si quieres agregar algo más o también tienes alguna No, yo pregunta. digo, no, creo que en este caso, pues de nuevo, como agradecerles el espacio, agradecer también a Futuro por estar acá y por la invitación. Y pues no sé, o sea, supongo que quedo como a disposición si tienen como alguna pregunta o algo que me quieran comentar. Digo, mientras calientan motores, pues me gustaría agradecerte ahí. Qué padre ver el trabajo en retrospectiva. Sé que has hecho muchas más cosas, que es, digamos, lo que vimos fue una síntesis, pero creo que es muy interesante este trabajo que enseñaste en distintas instituciones, con distintos agentes, con distintos recursos, el tema de lo público, de lo privado. Me llama mucho la atención la última exposición que montaste. Qué padre, porque es como un regreso después de que un año y medio, ¿no? De paro. Sí, y fíjate que me dijo, por ejemplo, fue Gloria Cárdenas y me dijo es que tienes que dejar de pensar en que el trabajo, o sea, porque yo últimamente he estado como muy interesado en regresar a las instituciones, pero me dijo es que te conviene más seguir desarrollando tus proyectos por tu cuenta y más bien el hecho de que ya hayas estado implicado con las instituciones te permite tener esta abertura para mostrar los proyectos ahí. Entonces, más bien inclínate en desarrollar tus propios proyectos de tu autoría, lejos de estar implícito o adentro de una institución y solucionarle los proyectos a ellos, ¿no? Entonces creo que lo tomaré en cuenta. De hecho, ahorita, esta semana voy a tener algunas reuniones con algunos otros espacios que me van a ofrecer producto de esta exposición que acabo de inaugurar. Entonces eso también me incentiva mucho a seguir, pues desarrollando proyectos de mi autoría. Eso creo que ahorita es lo que más me incentiva. Sí, justo sobre eso quería hablar, que hay un salto del ámbito de la museografía, justamente el de la curaduría, ¿no? Ese Sí. es realmente la transición que estás viviendo y tiene que ver con tu perspectiva, como comentabas, que no te inquieta el hecho de no hacer arte, pero pues finalmente lo que estás es como sintiendo el llamado del arte, ¿no? Que Sí, el trabajo de la curaduría pues es un apoyo, evidentemente un respaldo de un proyecto ya desarrollado por un artista o un conjunto de artistas. Pero aquí esta inquietud pues te está moviendo a pensar desde arriba cómo estructurar una exposición. Y eso implica pues otras expertices y otras habilidades. También creo que pues haces parte de una generación interesante, la generación de Paula, de Adrián, tal vez me sí. equivoco, bueno, esta compañera tuya que está en España, que ya no sé en qué anda, o en Francia, o en Inglaterra, ¿no? Tenías una compañera que está en Inglaterra. Lupita Jauregui, Ella, Guadalupe Jauregui, sí, sí, fue una... estaba en Londres, pero ya regresó. Ah, ya está acá, no sabía. Acaba de regresar, sí, Y pues pasa a veces que hay generaciones que tienen así como un brillo, que tienen un impulso y que se van estimulando, ¿no? No sabía el proyecto de Paula, me parece muy interesante, digo, lo que hizo afuera con Deadline, que lo pueda replicar dentro de la institución es importante, que haya ese diálogo. Y por otra parte también creo que tu capacidad de entender el espacio, de vincular las distintas disciplinas que pueden hacer parte de una exposición artística, pues tienen que ver con una sensibilidad artística. No es posible, porque yo lo que he sentido en la ciudad es que ha habido museógrafos, pero que son totalmente bajo perfil, que son pues, las personas que materializan, que tienen las herramientas y que simplemente está en el espacio para servir, ¿no? Que eso está muy bien, pero no necesariamente para proponer. Y en ese plano que tú estás planteando, y aparte con tus estudios en Chile, con tu inquietud, yo pienso que tienes mucho que decir aquí en la ciudad y eso me parece importantísimo para la escena. Muchas gracias por tu trabajo, ¿no? Y ujú, también por el hecho de que estés ahí en la facultad, que me parece que es clave, ¿no? Que no estés en otro lado, porque ahí saliste, ¿no? Y pasa sí, que pues figuras del arte local no tienen cabida lamentablemente en el espacio de donde salieron, ¿no? Como Tercero un Quinto, por ejemplo, que hubo un homenaje que tuvo la exposición ahí
en marco y que montó una pieza, una exposición muy limitada, siento yo, en el colegio civil, ¿no? Pero Sí. no tuvo una huella en la facultad. Y ahora que está, por ejemplo, el CEIDA o algo, no hubo una exposición de ellos ahí. No hay una pieza de ellos en el acervo de la facultad o de la universidad. Entonces eso creo que es importante que se empiece a vincular la facultad con, pues, con los resultados, ¿no? La gente que sale de la facultad que refluya ahí y que haya una retroalimentación. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Sí, yo creo que es eso. A lo mejor probablemente, aunque ya no esté produciendo artísticamente, yo quiero y creo que también puedo ver mi práctica en los museos como producción. Quiero pensarlo así. Creo que, digo, a partir de adelante creo que sí estoy como más interesado en seguir haciendo esto. Digo, si bien el trabajo en la facultad obviamente para mí es muy divertido y muy enriquecedor, creo que también tengo que tener mis proyectos por afuera para poder despejarme un poquito y como hacer otro tipo de prácticas, y que no necesariamente están separadas de la facultad. Ya pueden ver que dentro de la misma exposición puedo incluir a la misma facultad como parte del proyecto, y eso está muy padre. Creo que la institución, creo que yo específicamente me he sentido muy cómodo trabajando con la institución. Honestamente, creo que me ha dado muchas herramientas, para poder posibilitar proyectos que a lo mejor antes no tenía la manera de hacerlos. Y me parece padre, por ejemplo, que te haya invitado Juan José, porque, digo, por lo que conozco de Juan José, que no nos conocemos en persona, pero ya ha estado conmigo 2 semestres y sé que es una persona inquieta que le gusta mover aquí y allá y creo que hay una afinidad entre ustedes. Una Sí, sí. colaboración ahí sería posible, siento yo. Sí, yo tengo mucho respeto por el trabajo de Juan. Creo que es una persona súper creativa, y creo que en el caso de él lo que me gusta muchísimo desde que lo conocí en la clase fue que tiene esta libertad de cruzar disciplinas y a partir de ahí como sacar cosas, ¿no? Y creo que entiende muy bien como la parte del trabajo gráfico, como la cuestión de responder a cierto cliente y lo que quieras, pero también el uso del trabajo gráfico como recurso artístico y como posibilitador de otros proyectos. Entonces, creo que esa parte me gusta muchísimo de Juan, que tiene como la experimentación artística por ahí, de su lado, y no nada más todo el tiempo está creando proyectos que responden a un cliente. Eso creo que lo distinguí así como desde las primeras sesiones, y digo, actualmente lo sigo en Instagram y veo el trabajo que está haciendo, y veo que últimamente estás como muy involucrado como en la indumentaria y luego en las sesiones fotográficas, y luego veo como también las construcciones de sets que haces para poder hacer estas fotos de estudio. Entonces todo esto se me hace muy, muy chido. Y también de repente veo que hay cruces con otros exalumnos de otras licenciaturas, entonces también se me hace muy padre. De Sí. acuerdo, totalmente. Gracias. Bueno, no sé si tengan Pues, otra pregunta porque tengo por ahí un compromiso a las 9:30, pero díganme si tienen alguna otra pregunta. No sé si los compañeros de la clase, los dos compañeros que están por acá, si tienen alguna duda o algo. Si no, les digo que tengo una reunión ahorita a las 9:30, pero si alcanzo a llegar. No, con las dudas por mi parte, estuvo muy ¿No? interesante. todo bien. ¿Todo bien? Bueno, pues muchísimas gracias por darme el espacio. Pues disfruté mucho esta hora, la verdad. Creo que a veces cuando ves tu trabajo así rápido como en retrospectiva, está divertido volver a visualizar por dónde empezaste y por dónde vienes. Eso está siempre como muy, muy padre. Creo que te pone otra vez como los pies en la tierra de seguir haciendo cosas. Entonces eso está padre. Súper bien, y sí, y totalmente de acuerdo contigo. Hacer estas retrospectivas o sea, estas miradas en el tiempo te orientan más claramente, te dan como también seguridad de por dónde vas caminando. Muchas gracias, ahí y No, hombre, una de nada. clase. Muchas Muchísimas gracias, Juan, gracias. también.